también nos cansamos. Sin embargo, sabemos el compromiso que tenemos con el Señor y no importando cuántas personas estén, eh, lo importante es el poder llevar el mensaje y dejarlo grabado, plasmado, a manera que muchos puedan el día de mañana escucharlo. Pero yo voy a batallar un poquito con el sonido, ¿verdad? Hoy, pero creo que está bien. Ahí sí me voy a pasar tranquilo para no forzar el sonido. Pero en realidad, oramos por hermana Pili también, ¿verdad? Por sanidad, que el Señor le ayude y le pueda sanar, porque ha estado luchando ella ahí con su garganta y algunas otras cositas por ahí. Pero oramos al Señor, ¿verdad? Que el Señor le pueda sanar, hermanos, y que la levante, porque queremos pues ver a la gente en victoria y creemos que Dios puede hacerlo. ¿Cuánto lo creen que Dios puede hacerlo? Sí, levante su mano derecha hacia el cielo. Padre, enviamos una palabra sobre la sanidad y el cuerpo de nuestra hermana Pili Martínez. Te rogamos que le toques ahí donde se encuentre. Señor, restaura sus pulmones, restaura su garganta, anula toda infección. Para ti no hay distancia ni imposibles. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Le decía, ¿verdad? Que es bien, bien simbólico el día de hoy, porque mueve masas, hermano. Mueve masas este tiempo, esta fecha, mueve masas y es curioso que la iglesia cristiana todavía no quiera salir, pues es lo más interesante, ¿no? Que la iglesia cristiana se aferra tanto a algo que no tiene fundamento y que es tan peligroso y tan delicado, aunque usted parezca que es como algo muy inocente, pero tan peligroso y delicado, desde el principio de no enseñarle la verdad a sus hijos. Mire, solamente con el hecho de decirle a sus hijos que Santo Claus le va a traer un regalo, usted ya le está mintiendo a su hijo. Cuando su hijo crezca le va a decir usted es un mentiroso. ¿Sí o no? Cuando yo era un chiquitito a mí me enseñaron eso, que era un señor así, muy parecido a mí, pero barbudo, hermanos. Y así con canas y todo eso, y de rojo, ¿verdad? Con un moño así, que era el que le traía a uno los regalos, y uno se dormía esperanzado el 24, ya le decían los padres a uno, vaya a dormir, mijo, porque si no Santo Claus no le va a traer regalos, ¿verdad? Y uno con la ilusión del regalo, pues estaba uno ahí atento, ¿no? A ver a qué horas aparecía Santo Claus. Yo caché a mi madre poniéndome unos guaraches, le llamamos nosotros, no, caite, le puede decir usted, pero de cuero. Y unas galletitas, me acuerdo sus galletitas, hermano. De esas de algodoncito, redonditas, muy ricas. Yo la caché. Y a la mañana siguiente diciéndome, mira lo que te trajo Santo Claus. Yo le dije, no, yo la miré a usted poniéndome esto aquí. Nunca llegó el señor ese. Yo estaba bien abusado de chiquillo, hermanos. Y desde ese principio nosotros ya erramos, ya fallamos, hermano. Y luego lo más interesante del asunto es de que cuando viene el tiempo de Halloween, ya surgió una celebración también de Halloween. Le llaman The Harvest, algo así, The Harvest, Holy Harvest, algo así. Tiene los mismos atuendos, hermanos, las calabazas igual, con velas, todo el mismo rollo. O sea, yo diría, como decía mi madre, la misma gata nada más que revolcada. Entonces, nosotros posiblemente, hermanos, tengamos que reaprender en un momento dado más, pero fíjese que es necesario aprender porque Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, si el Señor está hablando de que una verdad te libera, eso significa de que en realidad la verdad que tú conozcas y que vaya a ti revelándose a ti, media vez tú tengas el corazón para
para recibir también, desde luego, ¿no? ¿Qué va a producir en ti? Libertad. Va a romper cadenas. Ahora, usted tiene que entender que partiendo desde ese principio, debe de percibir que atrás de todo lo que sacude al mundo, hay espíritus que atan. Y si los traducimos a demonios, pues pongámosle el título correcto, son demonios, hermano. Pablo mismo lo decía, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Pero yo entiendo que hay una gran guerra, hermanos. Pero cuando alguien se dedica a revisar un poquito más de cerca todas las cosas, uno empieza a entender y se le abre más el panorama a uno. Y entonces uno viene a comprender que si uno no revisa la fe que uno tiene cristianamente hablando, puede tentar a caer a un adulterio espiritual. Como adulteró Israel, y el Señor le llamó adúlteros espiritual, porque habían sacrificado los Baales y a la Acera, que era prácticamente lo mismo que se está celebrando hoy. Y Jesús dijo algo muy importante, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 9, si me quiere acompañar. Vamos a mirarlo rapidísimo y aprovechamos el tiempo. Yo no soy muy dado a dar temas de este tipo, soy franco, sí hablo de ello porque lo entiendo, pero no soy muy dado a elaborar temas de este tipo, para ser franco. Pero dice Mateo 15, verso 9, que usted me acompaña a verlo, dice Jesús, hablándole a el pueblo y a los fariseos. Deje que le lea el 8. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas y preceptos, dice el Señor, de hombres. ¿Sí se da cuenta? Doctrinas y preceptos de hombres. Entonces, partiendo desde ese principio, yo quiero que usted vaya conmigo a mirar el libro de Marcos, capítulo 7 también. Y vamos al verso 9 también, por favor. Y el Señor aquí le refiere algo muy importante, hablando acerca de las cosas, ¿verdad?, que sus discípulos le preguntaron. ¿Por qué no? Leámoslo desde el 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él le dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano, dice, me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Os aferráis, fíjese cómo dice, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y hoy 24, hermano, usted sabe que se está celebrando algo que increíblemente se puede poder mencionarlo como un milagro. Déjeme le explico por qué. Mire, especialmente en Estados Unidos, la oración la sacaron de las escuelas. ¿Sí o no? La oración la sacaron de las escuelas. La Biblia la sacaron de las escuelas. Los 10 mandamientos, simbólicamente hablando, los quitaron del Capitolio.
Hay movimientos enteros anti Dios, especialmente en esta nación, no se diga en el mundo entero, donde el hombre pelea, hermanos, por ponerse en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, menos con esta actividad. Ahora, por si usted no sabía, le están simplemente anulando el término que se conoce como Navidad. Nosotros ahorita lo manejamos así como pasó en el principio, que le voy a explicar ahorita. Que lo cambiaron también y la gente durante el tiempo se acostumbró a llamarle como usted le llama hoy. El día de mañana se le va a cambiar, si el tiempo se extiende, el término, y se va a llamar solamente como todo mundo lo está poniendo hoy en las redes y como lo mencionan los hombres de influencia y las personas de grandes entidades, organizaciones: felices fiestas. ¿Se da cuenta usted que no le dicen feliz Navidad ya? Muchos ya le dicen ¿cómo? Felices fiestas. Pues quiero decirle que ahorita ese término está puesto legalmente hablando para quitar ese término de la Navidad y poder llamarle simplemente felices fiestas. Porque no todos creen en el nacimiento de Jesús. Y algunas iglesias cristianas creen que el 25 de diciembre nació Jesús. Cosa que es lógico, no puede ser posible, pero yo le voy a dar alguna información para que usted la pueda verificar y usted pueda verlo más de cerca. De todas maneras, porque es importante hablar. Hoy es 24, mañana es 25, hermanos. ¿Correcto? Se supone que hoy es la famosa Nochebuena, que no tiene nada de bueno, por cierto, hermano. Porque mañana van a aparecer muchos muertos, muchos en la cárcel, muchos heridos, muchas mujeres golpeadas, muchos hombres sin posiblemente una mano, un ojo, no sé, que vaya accidentes. Oremos al Señor para que eso se aminore, pero esta fecha es un desatamiento de espíritus en el mundo espiritual. Es dije un desatamiento de espíritus, hermano, en el mundo espiritual, porque es una de las celebraciones mundiales que reúne no solamente al mundo que no cree en Dios, sino al mundo que cree en Dios, que todavía participa con este tipo de celebraciones, sin conocer realmente el origen de ella, hermano. Entonces, legalmente hablando, aquí en Estados Unidos se está quitando. No me sorprendería que de repente la ONU empiece también a empujar a las naciones el hecho de que quiten la Navidad. Y que ya en el futuro, si el Señor permite que estemos todavía, hermanos, o generaciones futuras vengan, ya no se llame el 25 Feliz Navidad. Ahora le digan solamente Felices Fiestas. Pero la tradición va a seguir, como ha seguido transicionando con otro nombre como el que tenemos hoy desde hace aproximadamente 17 siglos, más o menos, para darle una idea. En realidad 17 no, son 15 siglos, 16 más o menos, donde se estableció realmente como Navidad. Pero se empezó a hablar desde hace como 17, 18 siglos atrás, para que usted se dé una idea, de toda esta celebración en pos de lo que aparentemente sería el nacimiento de Jesús. Pero este término, hermano, es un término muy viejo, que ya está muy quemado, que hay muchísima historia que usted la puede encontrar donde quiera. Si usted se dedica a estudiar, usted va a encontrar la verdad del asunto, con pruebas indubitables, hermanos, escritos reales, que le hablan a usted realmente de dónde se levantó. Si usted es público, hermano, es público. Entonces, por eso el Señor dice: en vano me honran, en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, fíjese lo que dice, aferráis a la tradición de los hombres, también decís astutamente, violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y por eso el debate que hay ahorita, hermanos, en la iglesia, no en el mundo no tiene problema con eso. El mundo, usted se acuerda cuando usted celebraba Navidad, o celebra todavía. Yo celebraba Navidad antes, hermanos, cuando no conocía al Señor.
Le digo porque a mí se me enseñó que había que celebrar Navidad, pero mis Navidades, hermanos, eran otras Navidades, pues. Igual que las de muchos que anteriormente pues celebraban así, ¿no? Y lo primero que nosotros hacíamos era simplemente celebrar sin ni siquiera entender el sentido del por qué. Hoy se le ha puesto al mundo la idea de que Jesús nació el 25 y que por eso se está celebrando su nacimiento. Sin embargo, la historia no dice eso. La historia cuenta una historia completamente diferente acerca de todo esto. La Enciclopedia Católica, hermano, aquí vamos a entrar de lleno para que usted se dé una idea y luego entramos a los 25. La Enciclopedia Católica, edición de 1911, bajo el título Navidad. La Navidad, dice, no estaba entre los primeros festivales de la iglesia. La primera evidencia de esta fiesta es de Egipto. Además, las costumbres paganas que se encuentran alrededor de las calendas de oro, candeleros de oro, gravitan alrededor de la Navidad. Estoy leyendo un poco de historia, bajo el título de Día Natal. Orígenes, un antiguo autor católico, admitió en las escrituras: no se registra que alguien haya guardado una fiesta o ofrecido un gran banquete en su cumpleaños. Solo los pecadores como Faraón y Herodes, los que hacen grandes regocijos del día en que vinieron a este mundo. Entonces, eso es lo que dice la Enciclopedia Católica, que no está registrada esta celebración entre los cristianos del principio, la iglesia primitiva de los primeros siglos, porque esto no se celebró sino hasta el quinto siglo. El cuarto empezó, pero realmente se estableció en el quinto siglo, hermanos. Pero se empezó a mencionar desde el segundo siglo, que se empezó a hablar acerca de el nacimiento de Jesús. Quiero decirle que había 135 fechas en el tercer siglo que se estaban debatiendo para poder definir cuál era la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Y ni aún así establecieron una fecha correcta. ¿Por qué no establecieron la fecha correcta? Bueno, pues no la establecieron porque no había una fecha correcta. Hasta el día de hoy no se sabe. Podemos deducir, hermanos, la fecha, ¿no?, en que el Señor nació conforme al nacimiento de Juan el Bautista, que solamente le llevaba 6 meses, bíblicamente hablando. Y de acuerdo a las órdenes sacerdotales que estaban ministrando, a la que le tocó precisamente a Zacarías ministrar, que era el padre de Juan, que dicho sea de paso era la octava orden, la orden de Abdías, hermano, que estaba ministrando en esa fecha, y ahí el ángel le habla que iba a quedar embarazado, iba a nacer Juan, con una diferencia de 6 meses. Entonces podemos deducir que todos los que hemos estudiado la Biblia pensamos que el Señor nació alrededor de las fechas de octubre y noviembre. Yo a veces me confundo con septiembre, hermanos, perdonen los que a veces me escuchan, pero es octubre, noviembre, que sería el otoño, más o menos, para darle una idea a usted de lo que se puede ver conforme a las Escrituras. Pero no es diciembre. Sin embargo, le comento esto, que había 135 fechas que se estaban debatiendo hasta que se estableció una, hermanos, para que pudiera definir cuál era el origen de la celebración del cumpleaños de Jesús. La Enciclopedia Americana, edición de 1956, añade: la Navidad no era observada en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la usanza general era celebrar las muertes de las personas notables en lugar de su nacimiento. O sea, ya celebraban que se morían en vez de que nacían, hermanos. Miren más que tremendo, ¿no? Una fiesta fue establecida en memoria de este evento, el nacimiento de Cristo. En el siglo IV, en el siglo V, la Iglesia Occidental ordenó que la fiesta fuera celebrada en el día de los ritos del nacimiento del sol y el cierre de la Saturnalia,
ya que no existía conocimiento certero del día del nacimiento de Cristo. Esto era precisamente las fechas saturnalias, hermanos, se celebraban desde el 18 de septiembre hasta el 25, que era cuando el sol tenía su porte más bajo y luego reaparecía, porque aparentemente es el día que más corto que se puede conocer, precisamente en esas fechas, y ellos celebraban eso. Entonces ahí es cuando se observa todo eso y se establece una fecha aproximada alrededor de esas fechas para el nacimiento de Jesús, pero aún así no era una fecha exacta que podíamos decir que así era. Entonces no hay lugar para error en el origen de la celebración moderna de la Navidad. Muchas fuentes adicionales podrían ser citadas y vamos a mirar esto, hermanos, desde luego en otros diccionarios. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica es impresionante cuando usted lo lee ahí y usted pregunta a la Enciclopedia Británica, que hoy en día no está en libros, está solamente en la red cibernética, pues. Le pregunta a usted el significado, quién estableció la Navidad y su significado, le va a decir Navidad, celebración pagana establecida por la Iglesia Católica Romana. Así lo dice claramente, hermanos. Establecido el 25 de diciembre. Entonces, el 25 de diciembre es una fecha, hermano, muy simbólica, porque no crea que es simplemente un 25 de diciembre. No, ese 25 de diciembre tiene un misterio. ¿Por qué tantos han celebrado y han sido adorados en esa fecha? Si usted lo revisa, metas a internet un día, ¿quiénes han sido adorados el 25 de diciembre, hermano? Le va a tirar un puño de dioses griegos, egipcios, romanos, persas, hermano. Hay un montón de renombre. ¿Por qué el 25? Como que hay una conexión, hermano, que algo pasa en esa fecha, que se desata algo, porque en el mundo hay desatamientos de espíritus. Y los hombres del pasado celebraban precisamente en esas fechas que alguien tuvo que haberle revelado eso. Sí, hermano, usted me va a disculpar ahí, pero esto no crea que lo conocemos nomás por casualidad, no. Algo tuvo que haber descendido, una revelación satánica de alguna manera, que enseñara a los hombres en qué momento y cómo y dónde celebrar. Porque aún Dios, si usted se da cuenta, pide que se le adore ahora en todo lugar, desde luego, como le dijo a la samaritana, pero anteriormente Él pedía los lugares altos y reservados. Usted se va a dar cuenta que aún los brujos, hermanos, cuando van a hacer sus hechicerías, se van a los lugares altos. Allá usted encuentra un montón de árboles llenos de cochinadas de esas que hacen los brujos allá en sus brujerías en los cerros. Cuando usted va a orar, allá los encuentra, de todo lo que hacen por allá. Pero originalmente hablando, el 25 de diciembre se tomó de una celebración cuando se quiso reconocer el nacimiento de Jesús, de las Saturnalias, hermanos, o sea, la celebración al sol invicto, al sol que supuestamente se bajaba más temprano y ya la noche era más larga, pero a la mañana siguiente, el 25, salía invicto. Eso es lo que ellos celebraban. Pero hay más que hablar de esto, quiero decirle, del por qué venía la adoración al sol. ¿Cómo puede ser posible que los hermanos, fíjese, desde la antigüedad adoraban al sol como un dios? Cuando usted mira, después el imperio babilónico adoraba al sol. Usted mira después a los romanos, a los egipcios adorando al sol. O sea, ellos miraban algo en el sol que les inspiraba a que le adoraran, y por eso es que el 25 fue una de las fechas que se establecieron precisamente para esa oración. Entonces, la primera referencia a la Navidad que marcó el 25 de diciembre viene del segundo siglo después del nacimiento de Jesús. Se considera
que de igual manera que las primeras celebraciones de la Navidad fueron en reacción a la Saturnalia romana, un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno, o sea, el regreso del sol vencedor, y honraba a Saturno, el dios de la agricultura, la Saturnalia, por eso se llama Saturnalia, hermano. Era un tiempo de alboroto al cual se oponían hasta los más austeros líderes en la aún minoritaria secta cristiana, según dice un erudito en aquel entonces. La Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración del sol, del inglés sun, correcto, ya lo conoce, ¿no? Con la adoración del hijo, pues en inglés, Sunday, ¿no? Por eso atacan mucho los de aquí, que nosotros adoramos al día del sol, ¿no? ¿No se dan cuenta ustedes de eso, hermanos? Nos dicen. Nosotros deberíamos de reunirnos los sábados, no el Sunday, ¿sí? Ahí viene esa onda, hermano, también no crea, tiene sus cosas. Entonces, ahí usted empieza a mirar cómo se reemplaza, hermanos, la adoración de el sol ahora a lo que se conoce como el nacimiento de Jesús durante la historia. Y le repito otra vez, es cuestión de que la gente se vaya acostumbrando, y entonces ya después no va a ser difícil para ellos decir, oh sí, el 25 ya no es la Saturnalia, no es la adoración al solsticio invicto, ahora es la celebración del cumpleaños de Jesús. Y es aquí donde yo vengo, lo increíble. El milagro que acontece hoy, la tradición que une al mundo con la iglesia, es el título del tema, por cierto. La tradición que une al mundo con la iglesia. ¿Cuál es la tradición que une al mundo con la iglesia? La Navidad. Vaya, hermano, a ver, pastores, líderes, hermanos, le garantizo que ignorantemente hablando, participando de la adoración ancestral a entidades babilónicas, egipcias y romanas. Así como usted lo oye, hermanos, parece fuerte, pero es la realidad. Por eso le dije al principio, conoceré la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Que entonces si el Señor habla de que la verdad va a liberar, significa que cuando uno no tiene el cuidado aún en lo que celebra, se puede convertir en una cadena. Y por eso mucha gente no puede liberarse, porque hay influencias espirituales. Tiene que pedir al Señor que le abra los ojos y que rompa, desde luego, pues las cadenas. Entonces, usted va a mirar, hermano, cómo esto se empieza a desarrollar. Ya se lo dije, ¿no? Lucas 2:8 explica cuando Cristo nació. Dice que en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. En la Biblia latinoamericana de hoy dice que ellos estaban, no dice que había, ellos estaban en el campo. Eso significa que dice que ellos estaban en el campo cuidando a las ovejas en las vigilias. Hermano, por favor, diciembre es muy frío. Hay nieve, es muy frío. Las ovejas no se pastoreaban en esa fecha, para que mejor me entienda. Solamente de ahí partimos que no entra diciembre en el nacimiento de Jesús. Cuando aparecen los ángeles. Porque había ovejas pastoreándose por los pastores, y eso no era en el tiempo en el que estamos hoy nosotros. Es un tiempo muy frío. No crece el pasto que iban a comer, no había pasto. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, usted va a mirar ahí que dice Lucas que había pastores o estaban pastores ahí en el campo, y eso no puede suceder. Entonces, usted puede mirar, hermano, que vayamos a mirar un verso rapidísimo. Vaya conmigo al libro de Esdras, que estoy tratando de enseñarle a usted aquí sin el PowerPoint, ya que no hubo hoy, ¿verdad?
hermanos. Nos falló nuestro técnico. Se fue a celebrar la Navidad. ¿Verdad? ¿Lo tiene Esdras? No lo busque en el Nuevo Testamento, trae el Antiguo Testamento. Adelante, segunda de Crónicas y antes de Nehemías. Capítulo 9, capítulo 10, hermanos, disculpen. Verso 9 otra vez, nos siguen los 9. Dice en el 9, se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días, era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo hacia la culpa de Israel. Y voy adelante. Ahora pues confesad al Señor Dios de vuestros padres, haced su voluntad, separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer, solo que el pueblo es numeroso y es la temporada, dice, ¿de qué? Vamos, dígalo, de lluvia. ¿No lo oí? Temporada de... Usted no me la está creyendo, hermano. Diga, es temporada de lluvia. Y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en dos, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Bueno, lo que yo le quiero mostrar son 2 cosas. Mes noveno. Para los judíos, el mes noveno es diciembre. Hello. ¿Sí me escuchó lo que le dije? Para los judíos, diciembre es el mes noveno. Y dice Esdras que es un tiempo muy lluvioso. Entonces, ¿cómo es que había pastores, hermanos, pastoreando ovejas cuando nace Jesús el 25 de diciembre, que es el mes noveno? ¿Me está siguiendo, hermanos? Entonces, solamente para que usted se dé una idea, rapidísimo quise agregar ese verso, hermanos. Entonces, numerosas enciclopedias afirman claramente que Cristo no nació el 25 de diciembre. La enciclopedia católica confirma esto de manera directa. Con toda probabilidad, Cristo nació en otoño, aún hasta ellos lo dicen, hermanos. Es lo que decimos los cristianos también, que hemos revisado la Biblia y los órdenes sacerdotales, que si vamos a hablar de una fecha aproximada sería octubre, noviembre, que es cuando se celebraba también la segunda Pascua. Entonces entendemos, hermanos, pero diciembre no. Entonces ahí viene la parte importante que hay que entender, amados hermanos, que ¿quién va a querer que se le celebre su cumpleaños fuera de lugar? ¿A usted le gustaría? Que viniera su esposa o su esposo y dijera: mi amor, te quiero celebrar tu cumpleaños, pero hoy no es mi cumpleaños. Sí, pero ¿qué importa? Hoy yo voy a elegir la fecha y tú te callas. Así es que vente y te lo celebro. Cantémosle Happy Birthday y no es su cumpleaños. Y resulta que esa fecha a la que usted le está celebrando su cumpleaños no era su esposo, sino a su ex. Y usted se le cruzaron los cables. ¿Cómo se sentiría, hermano? Pues le quiero contar que esta celebración del 25 ya se le celebró a dioses con diminutivo en el pasado y que solamente ha transicionado. Solamente ha transicionado, hermanos. Ya ha ido evolucionando al grado de que ahora ya es común. 25 de diciembre, el mundo ya metió en su, hermanos, junto con el enemigo, ¿no? Toda la gente se empieza a sentir así como media... ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, de eso? Que usted se siente así como medio... Bueno, yo no estoy hablando de mí, pero yo veo a la gente, hermano. La gente se vuelve buena. Sí. Hoy me dijo una persona, me dijo: Tiro, Merry Christmas. Have a wonderful Christmas, me dice. Oh, thank you. Le dije, yo, pues, ni modo de decirle,
Yo no creo en Christmas, ¿no? ¿Se imagina? Sería tampoco una falta, sería de mi parte una falta de respeto, ¿no? Porque ya no tiene nada que ver con el evangelio. Pero toda la gente, hermano, en estas fechas se vuelve tan bueno que se acuerda de que tiene que volver a ser educado. Buenos días, Dios le bendiga, feliz Navidad. ¿Ya, hermanos? Buenas tardes, pase adelante, siéntese aquí, feliz Navidad, Merry Christmas. ¿No? ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano? La gente empieza como a volverse sensible, hermano. Como que viene esa administración que no entiende en este mes. Los psicólogos y los consejeros le llamamos el mes de la melancolía. Pregúntele a un psicólogo cómo se cataloga diciembre, le van a decir el mes de la melancolía. Porque toda la gente anda melancólica. Y hermano, pero usted nunca se ha preguntado por qué. ¿Ah? Entonces aquí es donde yo quiero que usted vaya comprendiendo que indudablemente tiene que haber una administración espiritual atrás de todo eso. Que empieza a provocar que la gente se empiece a tener cambios repentinos, momentáneos, conductas momentáneas y extrañas que ni la misma persona entiende, pero que espiritualmente hablando son espíritus que se desataron sobre el mundo entero para unir al mundo con la iglesia en una sola adoración. ¿Escuchó lo que le dije? En una sola adoración. Y muchas iglesias cristianas han caído en eso. Y muchos creyentes igual. Y no les importa que no sea el nacimiento de Jesús. Yo no entiendo nada, me dijo una vez una persona. Yo mejor me quedo así sin entender. Pero en el mundo espiritual sí hay un efecto, hermanos. Ahora, quiero que veamos algo más bajo la cita o bajo el título de Navidad. En el mundo romano, la Saturnalia, 17 de diciembre, 18, era un tiempo de algarabía, intercambio de regalos. El 25 de diciembre también era considerado como la fecha del nacimiento del dios iraní Mitra, el sol de la justicia, le llamaban. En el año nuevo romano, 1 de enero, las casas eran decoradas con verdor y luces y regalos les eran dados a los niños y a los pobres. A estas observancias se sumaban los ritos navideños germáticos y celtas. Cuando las tribus teutónicas penetraron en Galo, Bretaña y Europa Central, la comida y el buen compañerismo, el tronco navideño y el bisoncho de Navidad, fíjese, el verdor y todo lo que había, los regalos, saludos, todos conmemoraban diferentes aspectos de esta temporada festiva, fuegos y luces, símbolos de calidez y fuego duradero, siempre ha sido asociado con el festival invernal, tanto pagano como cristiano. Eso está escrito en la Enciclopedia Británica, edición, en la quinta edición, volumen 2, página 903. Hermano, hay tanta información para informarse, que el mismo mundo ha hecho encuestas, hermano, y ha hecho estudios para averiguar. El mismo mundo que no cree, personas profesionales que no creen, han hecho estudios para buscar el nacimiento de Jesús. Y han caído en la tremenda realidad, ellos sin conocer a Dios, que no es el 25 de diciembre. Cuanto más los que creemos, ¿verdad? El 25 de diciembre no fue seleccionado porque fuera el nacimiento de Cristo, o porque fuera siquiera cercano a este. Fue seleccionado porque coincidía con el festival pagano idólatra de Saturnalia, y esta celebración debe de ser examinada cuidadosamente en cualquier caso. Porque no sabemos la fecha exacta, hermano, cuando nació Cristo. No la sabemos. Todos podemos, todos los pastores, los ministros que hemos hablado de esto, hermanos, podemos tener deducciones, pero no tenemos una fecha. Podemos deducir conforme lo que le hablé anteriormente de las 24 órdenes sacerdotales que David estableció, que iban a ministrar en el templo, en la octava orden, que era donde procedía
Zacarías, padre de Juan el Bautista, él estaba ministrando en esa orden. Y por eso sabemos, hermanos, la fecha que ministraba precisamente esa orden, que era en el mes de Nisan, hermanos, y por eso se suman simplemente los otros 6 meses. Para darle una idea a usted de Juan el Bautista. Pero Cristo no nació el 25. El festival romano Saturnalia del 17 al 24 de diciembre movía a los ciudadanos a decorar con verdor y luces y a dar regalos a los niños y a los pobres. Festival del 25 de diciembre, Natalis Solis Invicti, así se decía, el nacimiento del sol invicto. Fue decretado por el emperador Aureliano en el 274 después de Cristo, como una celebración del solsticio de invierno, y un tiempo después fue cristianizado como una fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Pero de ahí se tomó, del 25, porque era una fecha. Lo que yo quiero que usted me capte es que cuando se estableció esta fecha ya era popular. Es como si ahora los que están empujando aquí en Estados Unidos de que ya no le llamemos Christmas o Navidad, ahora solamente Happy Holidays. ¿Me explico? Usted ahorita va a decir, no, pero si es Navidad, o los que todavía creen en todo esto, hermano, es Navidad. Pero fíjese que cuando esto pase y se queme tanto, la gente va a ir olvidando y le va a poner ahora felices fiestas. Y muchos lo están usando. Véalos en la red, hermano, los que se quieren camuflajear. Dije camuflajear, que no quieren evidenciar. Felices fiestas. ¿No se da cuenta de eso, hermano? Más que todos los artistas, unos ya cristianos, eso ya de una vez eso ya están declarados unos, ¿no? Pero otros que quieren camuflajearse todavía para no perder popularidad y fama, me imagino yo, todavía dicen felices fiestas. Así, de esa manera, como algunos artistas cristianos le quitaron el nombre Jesús Cristo, Dios, a sus canciones, que para que se vendan más con personas que no están en la iglesia, así ellos están haciendo lo mismo. Felices fiestas. Pero de todas maneras, felices fiestas, feliz Navidad, hermano, no es el 25 de diciembre, históricamente hablando, ni bíblicamente hablando, para que usted se dé una idea. Aquí viene algo muy interesante, porque yo no pretendo darle todo un estudio de la Navidad, porque francamente, hermanos, estoy aprovechando que es el 24, sinceramente, y aprovechando que es el 24, le comparto esto para que usted tenga más información, que inquiete y lo motive a investigar más, y usted pueda ser libre, conociendo la verdad. ¿Qué hace la verdad? Rompe cadenas, libera, ¿correcto? Conoceré la verdad, y la verdad os hará verdaderamente, o os hará, ¿qué dice? Libres. Entonces, si está hablando de que vamos a ser libres, es porque había cadenas. ¿Quién puso las cadenas, hermanos? La palabra Christmas, Navidad, proviene de las palabras del inglés misa de Cristo, o la misa de Cristo. Eso es lo que significa, del inglés antiguo. Le recuerdo que la Navidad no es una palabra que se estableció hoy, se estableció hace mucho tiempo atrás. Y se estableció como la misa de Cristo en el inglés. Esta frase fue utilizada por primera vez en el año 1038. El primer festival registrado un 25 de diciembre fue organizado en Roma en el siglo IV. Más tarde la celebración fue extendida a otras sociedades y culturas, dando origen a la Navidad de hoy en día. El doctor Manuel Álvarez, un ex sacerdote católico, muy amigo mío, me enseñó en mi propia casa, porque estuvo muchas veces en mi casa, siempre que ellos durante sus 12 años de seminario, porque estuvo 12 años de seminarista, tienen que pasar por ahí, les enseñan lo que es la misa y cómo aplicarla y su definición. Y usted debe de notar que durante la historia de gobierno siempre
se han utilizado estrategias para dominar masas. Una de ellas son las tradiciones, aparte del humanismo, en donde se reparte comida, vestido, juguete, regalos, tal como lo hacían los romanos en el Coliseo. De ahí surgió la frase muy popular de los bufones, que hoy en día se maneja: es puro pan y circo. ¿No la ha oído usted, hermano? Pan y circo. Es puro pan y circo. Es una frase muy popular que se refiere a que es puro engaño. Porque los romanos, cuando querían congraciarse con el pueblo que se estaba ahorcado del maltrato que tenían, hermanos, y empezaban a protestar, lo que hacían es que hacían sus festividades en los grandes coliseos romanos, ponían gladiadores, ponían celebraciones, hermanos, animales y todo eso. Y el emperador, para congraciarse con el pueblo descontento, lo que hacía es que llevaba carretas llenas de pan y les daba el circo, la celebración de los gladiadores y las bestias y todo eso, y les tiraba el pan. Por eso surge esa frase, pan y circo. ¿Cuál era la intención del pan y circo? Gobernar masas. ¿Cuál es el verdadero propósito de las tradiciones? Gobernar masas. El mundo entero se pone de rodillas, amados hermanos, ante las tradiciones. ¿Se da cuenta de eso? Porque aparte de tener un índole espiritual, tiene un mecanismo político. La economía se mantiene de ahí. Son las fechas en que más los comerciantes venden, en que más crece. La gente que está atada a una tradición gasta lo que no tiene, saca de donde no tiene, pide prestado, hace hasta lo imposible para complacer un corazón, dicen ellos, lastimado. Y lo hacen. Aunque después entren al año nuevo todos endeudados. Sí, lamentablemente. Pero son estrategias, hermanos, no solamente espirituales, que unen curiosamente a un mundo en tinieblas que está completamente en contra de Dios, que pelea con todo para borrar de la mente, la memoria de las personas el nombre de Dios, especialmente Cristo Jesús, que está empujando doctrinas, que está levantando movimientos, que hace guerras, que establece leyes contrarias, que quita leyes buenas que hablan de Dios y ponen unas diabólicas satánicas, pero curiosamente la Navidad los une. Porque atrás de eso hay una influencia espiritual. Pero el doctor Manuel Álvarez me habló acerca de la misa, le estaba comentando, hermano, que es la manera que en el inglés antiguo se le llamaba a la Navidad, que significaba misa de Cristo. Merry Christmas, misa de Cristo. Misa, al verlo de cerca, conforme lo que me enseñaba el doctor Manuel Álvarez, un ex sacerdote católico que estuvo bajo el clero sirviendo por 19 años más 12 años en el seminario, fue muchísimo tiempo. Él me decía que ellos les enseñaban a llevar a cabo la misa y me explicaba cada una de las letras de la misa. Decía, la M significa manipulación. La I, si no se deja manipular, los intimidamos. Te va a caer juicio. La S, ya intimidados, los seducimos. Seducción. Y ya manipulados, intimidados, seducidos, los abusamos. Eso es lo que significa misa, hijo, me decía. Manipulación, intimidación, seducción y abuso. Y es lo que supuestamente significa la Navidad. Misa de Cristo. Que es lo mismo que se hace con el mundo. ¿Se da cuenta usted, hermano? Un abuso tremendo.
De manera que entendemos que la misa se elaboró para mantener a un pueblo en estas condiciones. Y quiero decir que todo esto se lleva a cabo en mantener a la gente, hermanos, embebecidos en otro mundo a manera de poder manipularlo. O sea, todo esto, toda tradición tiene una función, tiene un fin. Pero el peligro que hay es que atrás de muchas tradiciones, especialmente esta, hay espíritus que se están moviendo. Porque es una fecha que ya fue, amados hermanos, dada o celebrada a otras entidades durante la historia que simplemente transicionó, le repito nuevamente. El 25 de diciembre no es una fecha celebrada nueva o algo nuevo que nosotros conozcamos. No nació en base de celebrar el nacimiento de Cristo, pues. Esto se remonta hasta los días de Nimrod, en Génesis capítulo 10, verso 8 al 10. Usted va a mirar ahí cuando habla de Nimrod, porque empezó a ser un gran conquistador y establecer, pero cuando usted va a la historia, usted encuentra que Nimrod fue una entidad que fue adorada como un dios, que fue adorado, hermano, durante la historia por los babilónicos como un dios. En la antigua Babilonia, pues me refiero. Porque así lo presentó. Déjeme le relato un poco más para que usted entienda. El mito antinavideño promovido por algunos grupos como los Testigos de Jehová y algunos evangélicos que asocian a Nimrod. Semiramis y Tamuz enseña que Nimrod nació precisamente el 25 de diciembre. Y eso ya lo sabemos todos, hermanos. Que supuestamente el cumpleaños de Nimrod es el 25 de diciembre. Y de ahí surge la primera vez que vemos nosotros registrado en la Biblia y en la historia a alguien que se le celebra el 25 de diciembre. Y mire qué entidad era a quien se le celebra. Porque él nació precisamente el 25 de diciembre. Dicho